Gloria a Dios, hermanos. Entonces, vamos a la palabra de Dios. Por favor, si quieren acompañarme en sus Biblias, vamos a 1 Timoteo capítulo 3. El hermano Sixto me asignó este tema. La casa de Dios, que es la iglesia, columna y baluarte de la verdad. Casa de Dios es una metáfora que nos habla de la iglesia como una casa, pero es, como ya dije, una metáfora, no es literalmente el edificio. Este edificio no es la casa de Dios. La casa de Dios somos nosotros, los humanos que componemos el cuerpo de Cristo Jesús, la iglesia del Señor. Nosotros somos la casa de Dios. Esto es simplemente un edificio que es conveniente para reunirnos, ¿verdad? Algunos le llamarían a este lugar en particular un santuario, y aún así los verdaderos santuarios somos nosotros. Así es que gloria a Dios por esto. En 1 Timoteo 3, vamos a ver que en los versos 14 y 15 en particular nos dice la palabra de Dios así: aunque espero ir pronto a verte, escribo estas instrucciones para que, si me retraso, sepas cómo hay que portarse en la casa de Dios, que es la iglesia del Dios viviente, columna y fundamento de la verdad. Otras versiones dicen columna o pilar y baluarte de la verdad. Ahí está la palabra baluarte. La palabra baluarte en inglés viene siendo baluart, y lo que significa es simplemente un fundamento muy firme, una fundación de una casa. Muy bien hecha la fundación, puede ser llamado un baluarte. El propósito del baluarte es de establecer una base tan fija y tan fuerte y firme que lo que se construya sobre ella no puede ser sacudido, no va a ser fácilmente destruido o derrotado, no puede ser tumbado fácilmente. Nos recuerda de la parábola, ¿verdad?, el necio y el sabio que construyeron casas sobre la arena y sobre la roca. Es el mismo pensamiento. Aquí el apóstol Pablo, escribiéndole al joven predicador Timoteo, le dice: espero verte pronto, pero mientras te he dado estas instrucciones. ¿Cuáles instrucciones? ¿A cuáles se refiere? ¿De qué está hablando? Y tenemos que saber cuáles son, porque nos dice que estas instrucciones son para que sepamos nosotros, Timoteo y la iglesia allá, pero nosotros consecuentemente también, que sepamos cómo portarnos como la iglesia del Señor, de tal manera que nosotros lleguemos a ser una iglesia que es casa de Dios y que es columna y fundamento o baluarte de la verdad. En otras palabras, algo tan bien establecido, una iglesia tan bien establecida, tan firme en su fe, que todo lo que construyamos sobre esa iglesia será una representación respetable y honorable de Dios ante la comunidad, ante el resto del mundo. Es una de las mejores maneras para evangelizar. Cuando la gente ve, cuando nuestros invitados ven que nosotros como iglesia somos diferentes al resto del mundo, esto, hermanos, les llama la atención, les abre la curiosidad y el apetito espiritual. Les decía a los hermanos en Kansas City, el problema es cuando vienen aquí a visitarnos, o nos ven en nuestras casas o en nuestros trabajos, no importa dónde estemos, pero que nos vean a nosotros, que nos llamamos la iglesia del Señor, y que no noten ninguna diferencia. Que hablemos igual que ellos, que nos vistamos igual que ellos, que andemos en los mismos lugares inapropiados igual que ellos, bebiendo las cosas incorrectas igual que ellos, mal usando otras químicas igual que ellos. Es cuando dicen: pues yo, ¿para qué tengo que ser cristiano? Yo puedo hacer todo eso por mí solo, por mí mismo. No necesito la iglesia para comportarme como tú.
Si el ser la iglesia es ser como tú, mejor no gracias. Esto no es ser baluarte de la verdad. Si nosotros vamos a ser baluarte de la verdad, tenemos que enseñarle al mundo algo diferente. Tenemos que enseñarles que no somos iguales. Nos dice la palabra que nosotros debemos de ser un pueblo peculiar. ¿Qué quiere decir la palabra peculiar? ¿Qué es un buen sinónimo de peculiar? Alguien dígame. ¿Cómo? Distinto. Único. ¿Otra? No común. Que viene siendo diferente o viene siendo inclusive raro. ¿Verdad? Si nosotros no nos vemos diferente, inclusive raros nosotros, en comparación al mundo, no estamos haciendo esto bien. No estamos siendo el baluarte de la verdad si nos vemos y nos comportamos igual que todos los demás. Nosotros, hermanos, entonces tenemos esta responsabilidad a ser diferentes, a ser distintos. ¿Y cómo? Dice Pablo aquí que le acaba de dar a Timoteo algunas instrucciones de cómo pueden ser diferentes al resto del mundo. Vamos a verlas. Instrucciones generales primero le da para la piedad, anteriormente en este mismo capítulo. La piedad, incidentalmente, y puse aquí en paréntesis, la piedad se define como ser como Dios. Es lo que la palabra piedad quiere decir. Si somos piadosos, algunos piensan, no, pues es que tengo mucha compasión por otros, etc. Está bien, debemos ser así. Pero más específicamente, piedad quiere decir que te pareces a Dios. En inglés se oye más claramente porque piedad es godly, que literalmente es como Dios. Entonces, nosotros, como ya dijimos hace rato, si no nos parecemos más a Dios que al mundo, estamos haciendo esto mal. Mientras más busquemos ser como el resto del mundo, no, pero es que no quiero verme raro. No quiero verme como cosa rara. No quiero que se burlen o se rían de mí. Entonces, no estamos haciendo esto bien. Si no se ve una diferencia clara, una distinción bien evidente entre ellos y nosotros, estamos equivocándonos en la manera que no estamos representando a Dios como columna y baluarte de la verdad. Entonces, los versos 1 al 3 dicen, se dice, y es verdad, que si alguno desea ser obispo, a noble función aspira. Así que el obispo debe ser intachable, esposo de una sola mujer, moderado, sensato, respetable, hospitalario, capaz de enseñar. No debe ser borracho ni pendenciero, ni amigo del dinero, sino amable y apacible. Dijimos que estas primeras eran instrucciones generales de cómo vernos ante la comunidad. Habla aquí específicamente de los ancianos, obviamente, ¿verdad? Está diciendo el que desea ser obispo. Pero aquí está lo interesante. Si en algún momento nosotros vamos a llegar a ser obispos o ancianos de la iglesia o esposas de ancianos, estas cualidades no van a suceder de un momento a otro. No es como si un día vamos a despertar y de repente estamos haciendo todo esto que ayer no lo estábamos haciendo. Entonces, estas son cualidades que tenemos que estar practicando desde un principio, esforzándonos siempre para mejorarnos en cómo ser así, que deseemos cosas nobles, cosas buenas, como en este caso el ser obispo, que seamos intachables, que no nos puedan criticar fácilmente, que tengan que buscar o inventar cosas que decir de nosotros porque no va a ser fácil encontrar la tacha, la falta. Esposo de una sola mujer.
Algunos ven este pasaje y han dicho, no, pues entonces los ancianos no pueden ser divorciados o que se les haya muerto la esposa y luego tengan otra esposa, entonces no pueden ser ancianos bajo esa condición. Estaban aquí viviendo, hermanos, durante un tiempo de paganismo. Entonces, a lo que se refiere directamente es que no pueden tener más de una esposa a la vez. No quiere decir que a un hombre que se le murió la esposa y después tiene una segunda esposa que no puede aún servir como anciano, sí lo puede. Moderado, sensato, respetable, hospitalario. Todas estas son cosas básicas y fundamentales de cómo ser buenos ciudadanos, bien representando a nuestro Señor ante la comunidad, capaz de enseñar. Todos como cristianos debemos ser capaces de enseñar. No es algo que nada más los ministros o los líderes de la iglesia, ancianos, diáconos, etcétera, los predicadores, no solamente a ellos, las maestras de clases bíblicas para los niños. Todos, hermanos, debemos de poder enseñar porque es la manera en que nosotros evangelizamos. Y no aquí. Enseñar aquí es una cosa muy distinta a poder hablar con el mundo, introducirles a Cristo en su vida. Esa es la enseñanza más importante de todas. Estas son cosas que todos debemos de practicar. No debemos de ser borrachos ni pendencieros. Lo que quiere decir aquí, hermanos, literalmente no podemos estar abusando ninguna forma de alcohol o, como dijimos anteriormente, de cualquier química. Algunos dirán, bueno, pues entonces, por ejemplo, el fumar cigarros no es problema. Los cigarros están llenos de droga. La droga se llama nicotina y es muy adictiva, sumamente adictiva y sumamente dañina para nuestros cuerpos que no nos pertenecen. Decíamos que este lugar no es un templo, no, pero este cuerpo, nuestros cuerpos, son los templos del Señor y Él merece que se los tratemos bien. Cuando estamos abusando de este cuerpo, estamos destruyendo algo que no nos pertenece. Le pertenece a Dios. Somos baluartes de la verdad cuando no representamos a Dios mal, porque la gente jamás nos ve abusando de estas cosas que son tan comunes en el mundo. Ahorita lo que estoy oyendo, lo que oía yo mucho cuando era todavía director de las escuelas con los jóvenes, no, pero es que los cigarros electrónicos, esos están bien porque no causan tanto daño. En algunos casos causan más daño y son también altamente adictivos. Hermanos, son diseñadas esas cosas para hacernos adictos. Es como hacen dinero esas compañías. No seamos tontos, no nos engañemos pensando que nos están haciendo algún favor estas gentes. No, amigos del dinero. ¿No podemos tener dinero? ¿No podemos hasta llegar a ser ricos económicamente? Claro que sí, pero una cosa es tener mucho dinero, otra cosa es amar ese dinero. El principio de todo mal no es el dinero. Es el amor al dinero. Ahí está el problema. Entonces, amables, apacibles, personas de paz, pacificadores, personas que buscamos hacer paz y nunca hacer guerra. Luego continúa con instrucciones para las cabezas de la familia. Debe gobernar bien, versos 4 y 5, debe gobernar bien su casa y hacer que sus hijos le obedezcan con el debido respeto. Porque el que no sabe gobernar su propia familia, ¿cómo podrá cuidar de la iglesia de Dios? Otra vez hablando de los ancianos. Pero esta es una práctica que todos nosotros como padres tenemos que tomar como muy propia. Hermanos, si no sabemos disciplinar, guiar, criar a nuestros hijos correctamente, si nuestros hijos son los primeros que se meten en problemas en las escuelas, o los primeros que se comportan mal en la iglesia,
o que no podemos ni siquiera sacarlos de la casa porque nos andan avergonzando en las tiendas o en los restaurantes o en las casas de nuestros amigos o hermanos? ¿Qué está pasando? Como cristianos, y más que eso, como ministros que todos somos, ya lo hemos dicho, nuestro ministerio primordial, número 1, siempre tiene que ser nuestra propia familia. Hemos conocido a predicadores, ¿verdad?, que se ocupan tanto, le llamamos el síndrome arónico del Antiguo Testamento, que se ocupan tanto en el ministerio de Dios que descuidan a su familia y después sus familias son los peores comportados. Hasta hay este chiste, ¿verdad?, de que los hijos del predicador a veces son los peores, los primeros en portarse mal. Esto no puede ser de ningunos, no debe decirse de ningunos de nuestros hijos. Nosotros como cristianos, no es cuestión de conveniencia o de que esto es lo mejor o es lo más apropiado. Es mandamiento de Dios que nuestros hijos estén bien disciplinados, guiados, educados en el Señor, dice Efesios 6. Instruidos en el Señor. No es nada más de que, pues mi hijo va a ser el más inteligente en la escuela y va a ganarse las mejores becas y va a tener los mejores empleos en el mundo. Si se queda sin Dios en el proceso, ¿de qué le sirve? La instrucción tiene que ser en el Señor y que todo lo demás sea secundario. Y si no podemos hacer eso, efectivamente, ¿cómo pretendemos ser buenos cristianos? ¿Cómo pretendemos tener buenos ministerios o ser ministros de buenos ministerios en la iglesia si no sabemos ni siquiera hacerlo en nuestras propias casas? Luego nos da instrucciones de cómo representar a Dios ante la comunidad, versos 6 y 7. No debe ser un recién convertido, está hablando otra vez de los ancianos, no sea que se vuelva presuntuoso y caiga en la misma condenación en que cayó el diablo. Esto es bueno para todos nosotros recordar, ¿verdad? Que siempre tenemos que ser humildes en las cosas de Dios. Ya sea que seamos nuevos cristianos o cristianos con muchos años. A veces los que tenemos más años caemos en este problema. No es siempre cuestión de tiempo. La arrogancia espiritual nos puede pasar a cualquiera que no estamos cuidando contra esta tentación. Y dice, caemos en esta condenación del diablo. Él llegó a ser el diablo precisamente porque perdió su humildad. Por esa razón. Se requiere además que hablen bien de él, que los que no pertenecen a la iglesia, para que no caiga en descrédito y en la trampa del diablo. Otra vez vuelve a repetir esto, de que llegamos a cometer el mismo error que el diablo. ¿Cuándo? Cuando el mundo nos ve y dice, ¿tú de cristiano qué tienes? Cuando nos comportamos diferente en el trabajo o con nuestros amigos afuera de la iglesia o en público, que cómo nos comportamos aquí. Que venimos aquí bien vestidos y listos para vernos bien ante todos los otros cristianos, pero saliendo de aquí somos otra persona. ¿Saben dónde causa más problema esto? Regresando a lo que decíamos hace rato. Cuando nuestros hijos ven que aquí somos una persona y en la casa somos otra, nadie sabe cómo ver la hipocresía espiritual en nosotros mejor que nuestros hijos. Ellos lo ven más claramente que nadie. ¿Y saben qué pasa en ellos cuando ven eso en nosotros? Pierden todo respeto para nosotros y para Dios. Porque si ven que para nosotros el ser cristiano no es algo que tomamos en serio, entonces ellos ¿para qué? Ellos ¿con qué propósito tienen que hacerlo si nosotros no lo hacemos? Si ven que estamos solamente pretendiendo y jugando a la iglesita. Versos
Instrucciones para siervos en los versos 8 al 10. Los diáconos igualmente deben ser honorables, sinceros, no amigos del mucho vino ni codiciosos de las ganancias malavidas. Menciona otra vez ahí el alcohol. Otra vez una metáfora para cualquier tipo de adicción, no necesariamente el alcohol nada más. Deben guardar con una conciencia limpia las grandes verdades de la fe, que primero sean puestos a prueba y después, si no hay nada que reprocharles, que sirvan como diáconos. Entonces, diáconos, una vez más, no todos vamos a tener ese título de diácono en la iglesia, pero todos debemos de ser siervos, que es un sinónimo con diáconos. Entonces, estas son cualidades que todos debemos tener. Todos debemos estar bien controlados para que no seamos adictos a nada. Todos debemos de no buscar ganarnos dinero incorrectamente. ¿Y qué es eso? ¿Qué son ejemplos de cómo se puede ganar incorrectamente el dinero? Apostando, ¿verdad? Yendo a los casinos con el propósito de ganar dinero de esa manera deshonesta, tratando de calumniar a otros para sacarles dinero. Quizá hasta trabajando por compañías que sabemos que hacen mucho daño al resto del mundo y nosotros les ayudamos a hacer daño siendo sus empleados. Se pone un poco complicada la cosa, ¿verdad? Porque por un lado pensamos, bueno, pues es que tenemos que trabajar, pero ¿qué es más importante? ¿Trabajar con cualquier persona, cualquier compañía, nada más por ganar dinero? ¿O buscar la manera de hacerlo en una manera honesta y según la voluntad de Dios? Para poder tener, como dice aquí, una conciencia limpia, comprendiendo lo que son las grandes verdades de la fe. ¿Por qué? Porque, como dice aquí, nosotros debemos de ser la columna y baluarte de la verdad. Entonces sí, debemos estar puestos a prueba los que van a ser diáconos y nosotros debemos de hacernos exámenes continuos y constantes como el pueblo de Dios. Debemos estar autoexaminando nuestra fe a diario para ver cómo es que nosotros podemos llegar a ser irreprochables y servir como los mejores siervos de Dios posibles. Interesantemente le da aquí a Pablo, también a Timoteo, algunas instrucciones para las mujeres que serán líderes, esposas de ancianos, esposas de diáconos o una vez más, cualquier hermana que tenga el deseo de servir como algún tipo de líder en la iglesia de Dios. Asimismo, las esposas de los diáconos deben ser honorables, no calumniadoras, sino moderadas y dignas de toda confianza, honestidad en todas las cosas. Una mujer que es deshonesta en cualquier cosa, o como nos dice la palabra, si somos deshonestos en poco, vamos a ser deshonestos en mucho. Tenemos entonces los hombres y las mujeres, como aquí enfatiza, que buscar la manera de ser, como dice, moderadas y dignas de confianza. Que todo el mundo, especialmente nuestras familias, nuestros esposos, nuestros hijos, especialmente, siempre puedan confiar en que nosotros estaremos haciendo las mejores cosas que podamos y que sea todo para la honra y la gloria de Dios. Amén. Absolutamente. Finalmente, instrucciones para los siervos que quieren llegar a ser o que queremos ser mejores cabezas del hogar. Pero ahora en el contexto específicamente de siervos. El diácono, usemos una vez más el sinónimo siervo, debe ser esposo de una sola mujer y gobernar bien a sus hijos y su propia casa. Repitiendo lo que decía antes, ¿verdad? Los que ejercen bien el diaconado se ganan un lugar de honor y adquieren mayor confianza para hablar de su fe en Cristo Jesús. Ahí está el propósito, hermanos. En todas estas cosas que hemos visto, el propósito de por qué debemos de ser mejores líderes, mejores padres, mejores esposas y esposos, mejores siervos, es para que podamos hablar, dice aquí, con confianza de nuestra fe en Cristo Jesús. ¿Por qué es que muchos cristianos batallamos para compartir nuestra fe con otros?
Aquí está. Si somos honestos, el problema es que cuando sabemos que nuestra propia fe está tan débil o tan enfermiza, que es difícil poder decir, como decía Pablo, sed imitadores de mí como yo de Cristo. Cuando nosotros honestamente no podemos decir eso, se convierte en algo muy difícil decirles al resto del mundo, pues haz lo que yo digo y no lo que yo hago. Tenemos que poder decirle al mundo, haz lo que yo hago, porque yo estoy tratando de hacer lo que el Señor me ha dicho. No puede ser nada más palabrerío. No puede tratarse nada más de que esto es lo que dice la palabra de Dios. Es que inténtalo tú porque yo no he podido muy bien. Eso no es creíble, hermanos. El mundo no va a creer que Cristo nos ha enviado cuando les decimos, pues yo no lo puedo seguir, pero a ver si tú tienes mejor suerte que yo. Eso no funciona, absolutamente. Entonces regresamos a donde empezamos. Dice Pablo, entonces espero ir pronto y verte otra vez. Es como si nos estuviera hablando a nosotros aquí, ¿verdad? Nos acaba de escribir esta carta Pablo, que efectivamente sí nos la escribió a nosotros también. Y nos dice, así es que hasta que yo regrese, te acabo de dar estas instrucciones. Busca la manera tú de ser un mejor líder en tu iglesia, de ser un mejor padre en tu familia, un mejor esposo y esposa en tu matrimonio, un mejor ciudadano de tu comunidad. Busca ser el mejor mexicano o hispano o americano que sea posible para que el resto del mundo piense, yo quiero ser más como esa persona. Es tan diferente, tan distinto a los demás. Es como una cosa rara o peculiar esa persona. Admiro ese tipo de diferencia tan positivo. Y quiero ser más como él o como ella. Esto es lo que Pablo quiere que nosotros entendamos cuando nos dice, les quiero dar estas básicas instrucciones para que ustedes lleguen a ser la columna y baluarte, fundamento, fundación, pilar de la verdad. Que el resto del mundo nos vea a nosotros y piense, efectivamente, yo quisiera ser un padre como él, una madre como ella, un esposo o esposa. Quisiera tener el matrimonio que esos cristianos tienen. Muy difícil que piensen eso cuando nos ven a nosotros los esposos y esposas cristianos peleando como perros y gatos. Necesitamos nosotros ser esta influencia positiva, peculiar en este mundo. Hacer una verdadera diferencia, enseñándoles con diferencia lo que es ser una columna y baluarte de la verdad. Es nuestro llamamiento como iglesia del Señor. Y si nosotros decimos que nos llamamos la iglesia del Señor, entonces tenemos que aspirar a hacer estas cosas mejor. No podemos simplemente salir de aquí cada domingo pensando, pues qué bonito mensaje, qué bonito sermón. Y luego que se nos olvide 20 minutos después, y pues ¿cuál sermón tan bonito? Tenemos que poder poner en práctica estas cosas para que causen una verdadera diferencia en nuestras vidas y como resultado el mundo crea que Jesús nos envió. Amén. Gloria a Dios. Tenemos un himno de invitación. Vamos a ponernos de pie.